Buenas, un nuevo video de cálculo en el canal. Vamos a hablar de integrales. Para hablar el tema que vamos a conversar hoy de integrales, vamos a hacer un pequeño repasito de un detalle de las derivadas. Aquí tenemos en esta figura una curva y habla de que si yo puedo unir estos dos puntos, voy a determinar dos puntos cualesquiera en la curva, el punto x0, x sub 0, fx sub 0, por ejemplo, que es este punto de aquí. Espero que se vea el mouse, y no vamos a repintarlo aquí, y voy a tomar este otro punto que es x sub 1 con su respectiva imagen. Si yo uno esos dos puntos con una recta, que es esta de aquí, que es esta recta, puedo determinar la pendiente de ese segmento, y si calculamos el límite vamos a obtener cuánto es la pendiente de eso. Bueno, en lugar de calcular el límite, lo que nosotros hacemos es derivar la función. Si es que tenemos la ecuación de esta curva, podemos determinar o podemos calcular la derivada y nos va a dar una ecuación que nos permite calcular la pendiente de esta recta si conozco alguna de las coordenadas de cualquiera de los puntos de las curvas. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense que yo agarre este punto y lo empiece a mover. Si lo muevo para acá, pues la curva obtiene otra forma. Si lo muevo para acá, la recta, perdón, no la curva, la recta tiene otra forma. Y así sucesivamente. Vean la siguiente imagen. Entre más yo x0 lo acerque a x1, entre más lo vaya moviendo para acá, la recta se va acercando a x1 hasta el momento de que, si coinciden x sub 0 y x sub 1, vamos a tener una recta que es tangente a esta curva en este punto. Y eso era un poquito de lo que les hablaba en el video anterior. Entonces, con esa información vamos a trabajar hoy. Si yo tengo la fórmula de la curva, yo derivo y voy a obtener una ecuación que me va a permitir calcular la pendiente de esta recta. Y al revés, si yo tengo la ecuación de esta recta y la integro, voy a poder calcular la curva, o por lo menos la familia de curvas. A menos que tenga, les decía en el video anterior, si yo tengo un punto inicial, unas condiciones iniciales adecuadas, voy a lograr calcular o saber cuál es la curva exacta. Entonces, miremos este problema o esta situación que nos están dando aquí. El punto 3,2 está ubicado en una curva. No sabemos la curva, pero ese punto pertenece a la curva. Y en cualquier punto de la curva que tenga coordenadas x y y, la recta tangente tiene una pendiente igual, la tangente, y me dan una fórmula para la pendiente. Encuentre la ecuación de la curva. Entonces, si la pendiente para cualquier punto de esa curva es esta, entonces podemos integrar esa función, porque quiere decir que la derivada de la función original de la función x es 2x menos 3. Entonces yo puedo determinar, integrando a 2x menos 3 con respecto a x, yo puedo determinar una ecuación que me permita determinar la ecuación de la curva. Vamos a integrar a 2x. 2 se escribe x, se le suma 1 al exponente y ese 2 viene para abajo. Y a 3, como es una constante, solo le agregamos x más c, y voy a tener que el 2 y el 2 se cancelan. Entonces la integral es, o la función original o la familia de funciones originales antiderivadas será x a la 2 menos 3x más c. Pero a mí me están diciendo encuentre la ecuación de la curva, no de la familia de curvas. Entonces, para eso necesitamos determinar cuál es el valor de c. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Para eso me dieron un punto de la curva, porque dice que está ubicado en la curva. Quiere decir que 3 y 2
son coordenadas, son X y Y. Recuerden que en un par ordenado, es muy fácil, X y Y, 3 es X y 2 es Y. Entonces, en esta función, yo puedo sustituir los valores de X y Y. Hagámoslo. 2 es igual a 3 a la 2 menos 3 por 3 más C. Vean lo que hice. En lugar de Y puse 2, en lugar de X puse 3. Resolvemos. 3 a la 2 es 9, 3 por 3 es 9, 9 menos 9 es 0, y me queda que el valor de C es 2. Entonces, en esta, que es la familia de antiderivadas, yo puedo sustituir a C por 2 y ya tengo una ecuación específica que será Y es igual a X a la 2 menos 3X más 2. Quiere decir que esta es la ecuación de la curva que satisface todas las condiciones iniciales. Si usted sustituye 3 y 2, va a ver que ese punto pertenece a esta curva. Va a ver que si deriva esta curva, le da esta derivada. ¿Sí? Quiere decir que eso es muy sencillo, eso es básicamente lo que hay que hacer. Ese es el problema básico. Vamos a ver otro problema. Dice, determine la ecuación de la curva que tiene las siguientes características. Pasa por los puntos 3,2 y 1,0, o sea, están en esa curva. Además, nos dan la segunda derivada. Si ustedes recuerdan los últimos problemas del video anterior, hicimos ejemplos de cómo hacer dos integraciones consecutivas. Entonces, vamos a tratar de resolver esta situación aquí, donde tenemos que nos dan la doble derivada. ¿Okay? Entonces, vamos a ir primero a integrar (1 menos 3x con respecto a x. La integral de 1 ya sabemos qué es. Esto se puede, normalmente los matemáticos lo acomodan al revés. La integral de 1 es x. La integral de 3x, le sumo 1 al exponente y ese 2 viene para abajo, y voy a poner a c sub 0 porque estoy haciendo la primera integración. Vamos ahora con la segunda integración. Vamos a integrar esta expresión de aquí con respecto a x. La integral de x será x a la 2 sobre 2. La integral, recuerden que aquí 3 y 2 se quedan, a x es a que le voy a subir el exponente, que será 3, y abajo pongo un 3, recuerden que va multiplicado con el 2. Luego, c sub 0, por ser una constante, solo se le agrega x, como hicimos, ¿se acuerdan? Como hicimos con el 1, solo le agregamos x, igual aquí. Y le sumo c sub 1, porque este c es la constante de integración de la segunda integración. Entonces ya tenemos nuestra función o nuestra familia de funciones primitivas, que sería esta de aquí. Bueno, solo hay que simplificarla un poquito, que sería x a la 2 sobre 2. Aquí el 3 se cancela con el 3 y me queda x a la 3 sobre 2 más c sub 0x más c sub 1. Como le digo, si usted ve libros de texto, van a acomodar el x a la 3 primero. Por ahora podemos manejarlo así sin ningún problema. Ya tenemos ahora esta sería nuestra familia, nuestras primitivas de la función 1 menos 3x. Entonces, pero en esa ecuación, porque me piden determine la ecuación de la curva, pero yo tengo aquí una familia de curvas, y solo me pidieron una curva. En este momento tengo dos valores que no conozco, que es c sub 0 y c sub 1. ¿Cómo hago para averiguarlos? Bueno, nosotros tenemos dos pares ordenados. Tenemos este par ordenado y tenemos este par ordenado. Entonces vamos a tomar esta ecuación y vamos a sustituir los pares ordenados en esa ecuación. Tengo que hacerlo uno a la vez. Es decir, para el primero voy a tomar primero el par ordenado 3,2 y digo 2 es igual a 3 a la 2 sobre 2 menos 3 a la 3 sobre 2 más c sub 0 por 3
más C sub 1. Vean que todos los lugares donde había X sustituí por 3. Entonces vamos a ayudarnos un poquito aquí con la tecnología para simplificar lo que tenemos al lado derecho. Aquí sería 9 medios, que es 3 a la 2 sobre 2, menos 27 medios, que sería 3 a la 3 sobre 2. Y eso me da menos 9. Entonces tengo 2 es igual a menos 9 más 3C sub 0 más C sub 1. Ahora ese 9 que está restando pasa a sumar. Y me queda 2 más 9 es 11, es igual a 3C sub 0 más C sub 1. Esta es una ecuación, voy a marcarla porque la vamos a necesitar más adelante. Ahora hago lo mismo pero con 1,0. Probablemente esta sea más fácil por el 0. Y tomo, recuerden, la ecuación, esta ecuación, esa familia de ecuaciones. 0 es igual a X, no voy a poner X, ya tengo el valor para X, que en este caso sería 1, 1 a la 2 sobre 2, menos 1 a la 3 sobre 2, más C sub 0 por 1, C sub 0, más C sub 1. 1 a la 2 sobre 2 es un medio, 1 a la 3 sobre 2 es un medio menos un medio es 0. Entonces tengo 0 es igual a C sub 0 más C sub 1, o en otras palabras, que C sub 0 es igual a menos C sub 1, o sea, el 1, C sub 1 que está sumando pasó a restar. Y tengo esta otra ecuación aquí. Con esta ecuación voy a trasladarme a otra pantalla. Con estas dos ecuaciones yo voy a trabajar, vamos a ver si la puedo trasladar, no me deja. Con esas dos ecuaciones yo voy a trabajar. 11 es igual a 3, sería 11 es igual a 3 C sub 0 más C sub 1, y la otra ecuación decía que C sub 0 es igual a menos C sub 1. Uy, me puse una I y es un 1. ¿Okay? Entonces, como C sub 0 es lo mismo que menos C sub 1, yo puedo sustituir eso. 11 es igual a 3, en lugar de C sub 0 pongo menos C sub 1 más C sub 1. 11 es igual a menos 3C sub 1 más C sub 1. ¿Cuánto es menos 3C sub 1 más C sub 1? Sería menos 2C sub 1. Finalmente, este menos 2 pasa a dividir y tenemos que C sub 1 es menos 11 medios. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería C sub 0? Dice que es menos C sub 1. Quiere decir que C sub 0 es igual a 11 medios. Entonces, volvamos a la original. Recuerden, C sub 1 vale menos 11 medios y C sub 0 vale 11 medios. Recuerden que en este caso C sub 0 era el negativo o el signo contrario de C sub 1. Uno es positivo, el otro va a ser negativo. Entonces C sub 0 es el positivo, C sub 1 es el negativo. Si volvemos a la ecuación original, ahora podemos dar respuesta final. Y es igual a X medio sobre 2 menos X a la 3 sobre 2, X a la 2 sobre 2 menos X a la 3 sobre 2 más C sub 0X. ¿Y quién era C sub 0? 11 medios. 11 medios X menos C sub 1, que era 11 medios. Aquí dice más C sub 1, pero C sub 1 es negativo, por lo tanto yo lo puse como positivo. Algunos incluso hacen factor común el 2, ¿verdad? Como todos tienen el 2 dividido, entonces ponen 2y es igual a x a la 2 menos x a la 3 más 11x menos 11, y es exactamente lo mismo. Entonces vean que podemos integrar y con los valores iniciales encontramos exactamente el valor de la curva. Y vamos con un último ejemplo para este video. Un móvil es impulsado por una aceleración constante igual a 15 metros por segundo al cuadrado y se sabe que partió del reposo. Estos son datos importantes.
esta es la aceleración, partió del reposo. Cuando parte del reposo, el tiempo inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y la distancia es 0, ¿verdad? En el reposo. Con una velocidad me dan la velocidad y me preguntan distancia después de 6 segundos. Entonces, vamos a trabajar. Hay que recordar, eso sí, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fórmula para distancia, si yo derivo la distancia, voy a obtener como resultado la velocidad. Y si derivo la velocidad, entonces voy a tener como resultado la aceleración. Entonces, vean, yo tengo la aceleración, repito, la derivada de la distancia, voy a escribirlo diferente. Si la función f de x es distancia, entonces la derivada de la distancia va a ser la velocidad. Y si tengo la velocidad, la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Entonces, voy de nuevo. Si tengo la aceleración, integro 2 veces y obtengo ¿qué cosa? La distancia. Entonces vean que lo que me están dando es aceleración. Yo tengo que integrar para obtener velocidad y a la velocidad la integro para obtener la distancia. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Tenemos la velocidad, nuestra velocidad, porque tenemos aceleración, y cuando la aceleración la integremos me voy a obtener la velocidad. Va a ser la integral de la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración que tenemos? La aceleración que tenemos es 15. Ojo, y todo esto, todas estas funciones van a estar en función del tiempo. En función del tiempo. Entonces aquí yo voy a integrar con respecto al tiempo. ¿Cuál es la integral de 15? 15 es la aceleración, repito, 15 es la aceleración. Entonces cuando yo integre aceleración voy a obtener velocidad. 15, como es un número, como es una constante, cuando la integro nada más le agrego, ya le iba a agregar x porque esa era la variable, pero no, yo lo que tengo que agregar es t porque estamos integrando con respecto a t, más c sub 0, porque es la primera integral que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo hago para saber o cómo hago para calcular el valor de c sub 0? Tengo la velocidad, es 15t más c sub 0. Recordemos que nos dieron unas condiciones iniciales donde dice que partió del reposo con una velocidad de 5. El tiempo de reposo es 0, entonces el par ordenado es 0,5. Entonces yo puedo sustituir, porque aquí tenemos tiempo y la velocidad en ese tiempo. Entonces yo puedo tomar estos valores iniciales y sustituirlos aquí. La velocidad es 5 metros por segundo. 15 por t, el tiempo es 0, más c sub 0. ¿Cuánto es 15 por 0? 15 por 0 es 0 y tengo c sub 0. 0 más c sub 0 sería c sub 0. Quiere decir que nuestra constante c sub 0 vale 5. Entonces la ecuación de la velocidad es 15t más 5. Ya tengo la velocidad, pero me pide distancia. Entonces dijimos que si integramos velocidad encontraremos distancia. Vamos a integrar entonces 15t más 5 con respecto a t. La integral de 15t sería 15t a la 2 sobre 2. Y 5, como es una constante, solo le agregamos t, más c sub 1. ¿Por qué c sub 1? Porque estoy haciendo la segunda integral. ¿Y qué dijimos que es la segunda integral? Va a ser la ecuación de distancia, en este caso con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo calcular? Necesito el valor de c sub 1. Entonces, vamos a ver. En un tiempo 0, ¿cuál va a ser mi distancia? Este es tiempo
cuál va a ser la distancia en ese tiempo. Si no ha pasado tiempo, la distancia pues también será 0. Entonces, y como hicimos con la aceleración, sustituimos estos valores iniciales. ¿Cuál es la distancia? 0. 15 medios por t a la 2. ¿Cuánto es t? 0. Tiempo 0. Más 5 por 0 más e sub 1. O sea, 0 a la 2 es 0. 0 por 15, 0. 0 entre 2 es 0. 5 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y 0 más c sub 1, c sub 1. ¿Cuál es el valor de c sub 1? 0. Entonces, la ecuación de la distancia, ¿cuál va a ser? 15 medios t a la 2. Vamos a corregir un poquito aquí que se ve muy feo ese 2. Más 5t más 0, porque c sub 1 es 0. Esta es nuestra ecuación de la distancia. ¿Qué es lo que nos preguntaron? ¿Qué distancia? Pero ahora me dice qué distancia recorre a los 6 segundos. Entonces sustituyo a t por 6 y voy a obtener qué distancia recorrió. 15 medios por t a la 2, o sea, por 6 a la 2, más 5 por 6. Es igual, vayamos a la calculadora otra vez, sería 15 por 6 a la 2, que es 36, sobre 2, más 5 por 6, y eso dice 300. Quiere decir que la distancia recorrida por este móvil será de 300. Entonces, un repaso final y general. Me preguntaron o me dieron el dato de la aceleración, que es una aceleración constante de 15 metros por segundo al cuadrado. Partió del reposo, es un dato importante, con una velocidad de 5 metros por segundo. Cuando se parte del reposo, el tiempo inicial es 0 y la distancia recorrida es 0, la distancia inicial. Creo que había dicho que la velocidad, pero no, porque aquí nos dieron una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Y me preguntan la distancia después de 6 segundos. Entonces, la aceleración es la segunda derivada de la distancia. Entonces yo tengo que integrar 2 veces. Agarro la aceleración, la integro, 15t más c sub 0, calculo el valor de c sub 0, ya que me dieron el tiempo inicial y la velocidad inicial, y me dio que la constante es 5. Luego agarro esa fórmula de distancia, que es 15t más 5, la integro y me dan el valor de 15 medios t a la 2 más 5t más c sub 1. Calculo el valor de c sub 1, ya que estoy en distancia y tiempo. ¿Cuál es la distancia inicial? 0. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0. Sustituyo, encuentro el valor de c sub 1 y finalmente aplico, ya que tengo la fórmula completa de la distancia, aplico el valor de los segundos para saber cuál es la distancia recorrida. Este sería nuestro segundo video. Por allí, en esta misma semana, tendremos el tercer video de esta serie.